La Torre Colpatria es el rascacielos más alto de toda Colombia y queda aquí, en Bogotá, la capital del país. Pero la historia de los rascacielos inicia en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Así que, vámonos a rascacielos. Woke up this morning, my wallet was gone. Little girl talking about she wanna go home. Now wait a minute. Esto es Antena Pop desde Chicago. Con el desarrollo del ferrocarril desde 1830 y el constante comercio por el canal de Illinois, Chicago se convertiría en líder de la industria ganadera, del trigo y de la madera. Precisamente la mayor parte de la zona central de Chicago, sus casas y sus edificios eran de madera. Y en 1871 dicen que una vaca tumbó por accidente una lámpara de queroseno e inició ese fatídico incendio que dejó destruido 6 kilómetros de la ciudad. La Water Tower es uno de los edificios que sobrevivieron al famoso incendio de Chicago. En ese incendio murieron aproximadamente 250 personas y se quemaron más de 17.000 edificios. Pero después del histórico incendio, Chicago haría renacer su arquitectura de la mano de prestigiosos arquitectos de talla internacional. Ellos diseñaron los primeros edificios modernos con una estructura de acero y bajo un estilo que se llamaría la Escuela de Chicago. Los edificios construidos durante el periodo de la Escuela de Chicago tienen muchas ventanas y están todas extendidas horizontalmente por toda la fachada. Y por primera vez las hacían de tamaños grandes, porque ya no era necesario los llamados muros de carga. Los edificios empezaron a ser muy altos, todo gracias a las estructuras de acero. Y para no subir cientos y cientos de escaleras, fue necesario desarrollar el ascensor eléctrico. En el exterior de los edificios quitaron los elementos decorativos tan usados en la arquitectura artística de finales del siglo XIX, y a cambio se utilizó mucho el vidrio. Nace así una estética de superficies lisas y acristaladas. Daniel Berman, John Root y Louis Sullivan fueron los arquitectos más importantes entre 1875 y 1910. Fue así que Chicago se convirtió en el lugar de las innovaciones arquitectónicas de su época. Y parte del éxito fue que al usar estructuras de metal, como creando un esqueleto que soportara el peso de las edificaciones, nacieran los rascacielos. Un rascacielos es de hecho una máquina enorme. Es algo de lo que la gente se maravilla. No puede ni imaginarse cómo se construye y se requiere de mucha imaginación, mucho poder, mucha fuerza. Así los rascacielos han capturado la imaginación de todos. Antes, las construcciones hechas en piedra, madera o ladrillo, al ser muy altas, se derrumbaban. Pero gracias a esta nueva técnica del armazón en hierro, se lograrían hacer estos edificios mucho más altos, mucho más cercanos al cielo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona una construcción que haría que el hombre llegara hasta el cielo. Era la Torre de Babel. Acá en Chicago les presento la torre más grande del continente americano que acerca al hombre hasta el cielo. Es la Torre Willis, o la clásicamente conocida Torre Sears.
Para construir este rascacielos, las cifras son impresionantes. Fueron necesarios 76.000 toneladas de acero, 2.000 constructores, 25.000 millas de tubería, 56.000 millones de metros cúbicos de concreto, 16.100 ventanas de color, 2.232 escaleras, 992 inodoros y 104 ascensores. Y aquí estoy subiendo por uno de esos 104 ascensores. The Bank of China Tower in Hong Kong. 1,250 feet in the Empire State Building in New York. Desde el punto más alto de América, la vista es increíble. Y realmente sí que es emocionante estar aquí. Todo se ve muy pequeñito, pero a la vez muy grande. Es decir, ver a esta altura todos esos grandes edificios, uno tras otro, un horizonte de cielo y de rascacielos, es sublime. O sublime, como diría Shakira. La horrible noche, la libertad sublime. La torre tiene estas estructuras en vidrio donde uno puede caminar y es casi que estar flotando sobre Chicago. Es sorprendente. Mucha gente no puede acercarse porque les da miedo. Y es que la sensación es... se flota entre los edificios. La Torre Sears o Willis es uno de los rascacielos más altos del mundo. Es el cuarto más alto de todo el mundo y su construcción fue liderado por un arquitecto colombiano. Bruce Grant nació en Cali en 1925. ¿Y qué pasó? Y murió en el 2010 en la Florida. Estuvo muy involucrado en el desarrollo de Chicago y además era muy amigo del artista Joan Miró. Miró, ¿eh? Recorrer Chicago es toda una aventura para los amantes de la arquitectura. Los estilos de los grandes arquitectos, las nuevas ideas del siglo XX, el contraste entre edificios de diferentes épocas y escuelas y las alturas de los rascacielos son algunas de las cosas que incluso a los que sufrimos de vértigo nos dejan encantados. Pero Chicago no es solo rascacielos, también tiene impresionantes edificios con una mezcla de estilo gótico, art déco, barroco y por supuesto contemporáneo. Chicago define por completo la ciudad moderna, una verdadera metrópoli. Caminar en el centro de Chicago en la noche, en medio de laberintos de edificios, es tan acogedor e imponente que es fácil imaginarse por qué el director de cine, Christopher Nolan, escogió a Chicago por encima de New York como el escenario perfecto para representar a Ciudad Gótica en la película Batman, el Caballero de la Noche. Pero no solo el Guasón ha causado estragos en el downtown de Chicago. Estas modernas torres de Marina City, que parecen como unas mazorcas, fueron destruidas por unos Transformers. Y me encuentro en la Robbie House, una de las magníficas obras del arquitecto Frank Lloyd Wright, uno de los nombres fundamentales de la historia de la arquitectura de Norteamérica y de Chicago. Frank era joven cuando se desarrolló la escuela de Chicago e incluso fue aprendiz de Sullivan. Pero cuando sintió que su estilo propio estaba evolucionando, se fue por independiente a desarrollar la estética de la arquitectura orgánica y funcional. La casa más audaz de las primeras que construyó
Pues la Robbie House, entre 1909 y 1910, aquí en Chicago. En esta casa las habitaciones fluyen como en un tren, con extensas hileras de ventanas horizontales. A Frank Lloyd Wright no le gustaba la simetría estática y prefería las irregularidades dinámicas de la naturaleza. Jugaba con los elementos geométricos rectangulares, pero a la vez es capaz de experimentar con los círculos y las espirales, como en la orgánica fachada del Museo Guggenheim en New York. Fuimos hacia los suburbios de Chicago, a Oak Park, donde cerca de la que fue la casa del escritor Ernest Hemingway, está la casa y estudio de Frank Lloyd Wright. Frank no se queda en el racionalismo funcionalista de los anteriores arquitectos y prefiere indagar en la relación del edificio con el medio que la rodea. Trata los edificios y casas como algo vivo, que se armoniza con el hombre y con la naturaleza. Para la arquitectura de Chicago, el aporte de Frank Lloyd Wright es impresionante y fundamental, ya que su estilo permite entender la arquitectura como una experiencia no solo funcional, sino realmente artística. Volvamos a Colombia, a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Esta es la vista de Bogotá desde el punto más alto de Colombia, la Torre Colpatria. Desde aquí se puede observar el monumental trancón de la avenida Caracas. Desde el 2005 se realiza en el mes de diciembre la carrera Ascenso a la Torre Colpatria, donde los participantes suben corriendo los 980 escalones. Y desde el 2010 esta carrera hace parte del Tower Running, un evento que se realiza en los rascacielos de todo el mundo. No, paila. Corte.